Entonces, vamos a retomar muchas cosas que seguramente ustedes ya saben de lo de las líneas rectas. A ver, cuando vieron este tema en geometría analítica, claro, también lo vieron en la prepa, pero ahí a lo mejor no se profundizó tan a fondo como en geometría analítica. Vieron que básicamente existen tres formas para obtener la ecuación de una recta. Una de ellas es dados dos puntos. ¿Sí? Esa es una. Otra es dado un punto y su pendiente. ¿Ok? Y la tercera es dado un punto y su inclinación. Esa inclinación pues se expresa mediante el ángulo que la recta forma con respecto a la horizontal. Esas son básicamente los tres casos que necesito para poder encontrar la ecuación de una línea recta. Ahora, la primera de ellas, pues es propiamente la que surge de la geometría plana, porque recuerden que en la geometría plana o geometría euclidiana se basa en una serie de axiomas que descubrió el buen Euclides, y uno de esos axiomas decía que por un punto pasan infinitas rectas, ¿sí? Por un punto pasan infinitas rectas. Y otro axioma es que por dos puntos pasa una y solamente una recta. Entonces, si se fijan, pues este es, como quien dice, el profundo, ¿no? El íodon profundo. Bueno. Las otras dos también son parecidas a la primera, pero fíjense que es dado un punto. Pero ya dijimos que uno de los axiomas de Euclides dice que por un punto pasan infinitas rectas. Entonces, ¿cómo vas a ser capaz de esas infinitas rectas encontrar una sola? Pues solamente si conoces su pendiente, que ya dijimos que la pendiente, que la representamos con la letra M, se define como la diferencia de ordenadas entre diferencia de abscisas, es decir, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Obviamente esta fórmula de la pendiente, pues necesito yo dos puntos para poderla determinar, ¿verdad? Porque básicamente es una operación entre sus coordenadas. La pendiente es un número, es un escalar. Sin embargo, es un escalar matemático. ¿A qué me refiero que es un escalar matemático? Porque es muy diferente al escalar físico. Las magnitudes escalares en física, si ustedes recuerdan, son las que tienen un número y una magnitud. Pero los escalares en matemáticas son propiamente los números, ¿sí? Es decir, un número real. Y ese escalar matemático o ese número que no tiene unidades, porque es un escalar matemático, nos va a dar, o su valor va a depender de qué tan parada está la recta. Entendamos que si la pendiente vale 0, estamos hablando de una recta horizontal. Y esto pues lo podemos ver en la misma fórmula. En horizontal prácticamente tenemos la misma ordenada. Por eso es que va a ser 0 entre algo. ¿Sí? Horizontal. Ahora, conforme la recta se va parando, se va elevando, la pendiente va creciendo, 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 hasta que en la vertical es una cantidad indefinida, indeterminada. En ocasiones se suele decir que la pendiente es infinita. Lo correcto es decir que está indeterminada, ¿sí? Luego vamos a estudiar un poquito más a fondo eso. Ok, ahora, la pendiente, si el ángulo crece, si el ángulo de elevación, que entiéndase que ese ángulo de elevación es el ángulo que forma la recta con la horizontal, esto ya es una convención, si el ángulo es positivo, es decir,
aumenta en sentido contrario a las manecillas de reloj, la pendiente va a ir aumentando positivamente hasta que llega a la vertical. Una vez que llega a su posición vertical y el ángulo sigue creciendo, ahora esa pendiente se convierte en negativa, porque si se fijan, aquí en mi brazo, prácticamente ya estoy definiendo que la recta va a ir hacia abajo. Y si la recta va a ir hacia abajo, su pendiente es negativa. Podemos entender también que va a ser negativa porque el ángulo de elevación con la horizontal va a ser negativo, ¿sí? O sea, pensemos que aquí tenemos la horizontal. Entonces, por ejemplo, si la recta va hacia arriba, el ángulo de elevación es positivo, la pendiente va a ser positiva. Llega a vertical y ahora, al pasar de 90 grados, pues prácticamente ya la recta va a ser una cosa como esta. Entonces, si se fijan, aquí tenemos dos ángulos con respecto a la horizontal. ¿Cuáles son esos dos ángulos? Este y este. Estos dos ángulos, vamos a llamarles alfa y beta. Estos dos ángulos son los ángulos que forman la recta con la horizontal, ¿sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Esta es la recta, esta es la horizontal. Y esos dos ángulos son los que forman la recta. Entonces, ¿cuál es el bueno? Cualquiera de los dos. Sin embargo, la definición de la pendiente es el ángulo que se mide en sentido contrario a las manecillas de reloj, porque si es contrario a las manecillas de reloj, va a ser un ángulo positivo. Es decir, pensaríamos que aquí alfa vale 135 grados. ¿Están de acuerdo, verdad? Obviamente va a ser un ángulo obtuso. ¿Sí? Sí. Pero si este ángulo alfa es de 135 grados, que es el que forma con la horizontal en sentido contrario a las manecillas del reloj, también la recta forma este ángulo beta con la horizontal. Nada más que ahora no es sentido contrario a las manecillas de reloj, sino sentido de las manecillas de reloj, y en ese caso el ángulo es negativo. ¿Sí? En ese caso el ángulo es negativo, cuando es sentido contrario a las manecillas de reloj. Y en esta situación podemos ver que beta, bueno, alfa y beta son ángulos suplementarios porque suman 180 grados, por lo tanto, en este caso beta va a valer menos 45 grados. ¿Sí, verdad? Sí. 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 Sí, 135 más 45 son 180, ¿verdad? Sí. Pero va a ser negativo porque lo estoy midiendo en sentido negativo, sentido de las manecillas del reloj. ¿Cuál es el correcto? Miren, la realidad es que cualquiera de los dos. Si yo digo que el ángulo de elevación es 135 grados, da lo mismo si digo que es menos 45 grados. ¿Sí? De hecho, muchos libros siempre utilizan el ángulo que es más agudo, aun cuando sea negativo. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque cuando vean otras materias, sobre todo, por ejemplo, la materia de yo he visto, bueno, yo he dado esas materias también. La materia, por ejemplo, de álgebra lineal. En esa materia ven la primera unidad números complejos. Entonces, cuando ven los números complejos se representan gráficamente y tiene que ver mucho ese ángulo. De hecho, en los números complejos sucede algo parecido con el plano cartesiano, nada más que se llama plano complejo. En el plano complejo el eje X es el eje real y el eje Y es el eje imaginario. Lo van a ver más adelante. Entonces, algunos libros ponen la respuesta considerando el ángulo obtuso, pero hay otros libros que lo ponen considerando el ángulo agudo, pero pues ya saben que básicamente pues es la misma cosa, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Y de hecho lo vamos a ver más adelante. Bueno, ok.
Entonces, de esa forma, conociendo la pendiente, yo puedo ya, de las infinitas rectas que pasen por un punto, encontrar una nada más. Ahora, la pendiente tiene otros nombres que pues no son muy comunes, pero sí son importantes que los conozcamos. Algunos libros le llaman coeficiente angular, sí, también le llaman así a la pendiente, coeficiente angular, porque es un número que te dice qué tan elevada está la recta, ¿no? Entendamos que también lo mismo, cuando la recta va hacia arriba, pues la pendiente es positiva, y ya cuando iría hacia abajo, pues la pendiente es negativa. Si es horizontal, que sería cuando el ángulo de elevación es 0 grados o 180, pues la pendiente es de 0. Y si es vertical, que vendría siendo 90 o 270, o lo que es lo mismo menos 90, sería indeterminada. Entonces, eso es la cuestión de la pendiente. Y también una cosa muy importante, observemos que la pendiente se relaciona mucho con el ángulo de elevación. De hecho, la pendiente viene siendo la tangente del ángulo de elevación. Yo creo que eso sí lo sabían. Por eso es que ese ángulo de elevación viene siendo la tangente inversa de la pendiente si la despejamos de aquí, ¿sí? ¿Y eso por qué es así? Porque vamos a suponer que la línea recta es esta y entonces este es el punto 1 y este es el punto 2. Entonces, si nosotros nos fijamos, con estos dos puntos yo puedo construir un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo donde este punto, que le voy a llamar punto P asterisco, es un punto que tiene la misma abscisa que el punto 1 y la misma ordenada que el punto 2. Sí, como que es un clon. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Va a compartir la abscisa de este y la ordenada de este. ¿Vale? Sí. Bien. Entonces, si se fijan, este ángulo de elevación viene siendo este. ¿Por qué? Porque si aquí aplican lo que vieron en la secundaria, ¿sí se acuerdan que en la secundaria, cuando vieron la materia de geometría, había unos axiomas? Aquí estamos viendo, por ejemplo, no eran axiomas, eran teoremas. Los teoremas de paralelas cortadas por una secante, y que había muchos ángulos, ¿no? Que ángulos opuestos por el vértice, ángulos correspondientes, alternos internos, alternos externos. ¿Sí se acuerdan de todo eso, verdad? ¿Sí o no? Sí, que unos ángulos eran iguales a otros. Exactamente. Entonces, este ángulo y este ángulo son iguales porque van a ser correspondientes, pero el ángulo de elevación es este. Entonces, el ángulo de elevación ahí viene siendo, sí, porque sí van a ser diferentes. Este y este son los que son iguales. Son los que son, no, espérenme, a ver. Si prolongamos esta, estos son alternos internos, sí, exactamente. Este y este son complementarios. Son suplementarios, perdón. Este ángulo son suplementarios. Entonces este viene siendo beta. Beta. Por eso les decía que generalmente muchos libros, precisamente por eso cogen el agudo, aún cuando sea negativo. Y aquí lo podemos ver. Así como yo estoy haciendo este dibujo, si se fijan cómo este ángulo, que es el agudo, va a ser este de aquí, por la forma en cómo lo dibujé. ¿Sí o no? Va a ser el agudo. ¿Están de acuerdo? Porque Sí, profe. son Sí. son alternos externos. Estos son alternos externos. Son iguales, son congruentes. Bien. Ok, entonces voy a tener aquí el ángulo beta. ¿Cómo saco el ángulo beta? El ángulo beta, si se fijan, pues aquí tengo un triángulo rectángulo. Este mono de aquí es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Entonces el cateto opuesto
¿Cuánto mide el cateto opuesto? Pues viene siendo Y2 menos Y1. ¿Sí están de acuerdo, no? Y2 Sí. menos Y1. Así es. Y el cateto adyacente, ¿qué es esto? Viene siendo X2 menos X1. Acuérdense que estoy cogiendo este como punto 1 y este como punto 2. X2 menos X1. Y entonces, pues la tangente sabemos que es ¿quién? La tangente de beta es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y ya nos va a quedar la fórmula de la pendiente. Esta es la fórmula de la pendiente, por eso es que la tangente es el ángulo que la recta forma con el eje, con la horizontal. Con la horizontal. Da lo mismo si lo mido en sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Este ángulo y este ángulo, sus funciones trigonométricas van a valer lo mismo. A ver, vamos a hacer un experimento. A ver, las chicas que se saquen la tangente de 135 y los jóvenes sáquense la de 45 grados. A ver, por favor. ¿Cuánto les da? Tienen que estar en modo DEC, porque le estoy metiendo los grados sexagesimales. ¿Ok? ¿Cuánto les da? -1. ¿Cuánto? -1, pero igual y tengo el modo mal, ¿no sé? Menos 1. Sí. Ok. ¿Y menos 45 cuánto les dio? -1 igual. -1 también. Menos 1 también. Da lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Lo mismo. Por eso les digo, da lo mismo, porque a fin de cuentas es el ángulo con respecto al horizontal. Viene siendo la misma pendiente. En este caso la pendiente es -1. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque ya dijimos que la tangente del ángulo es la pendiente va a ser -1. Y da lo mismo si lo mides con el ángulo en sentido de las manecillas de reloj, sentido contrario. Y hay que tener claro eso, porque muchos libros ponen el resultado considerando el sentido positivo, pero hay otros que lo dicen como es más pequeño, como es agudo, aunque sea negativo, pero es agudo, es más correcto manejar -45, pero básicamente es lo mismo. Sí, eso es importante. Bien, voy a borrar entonces. Ahora, dentro de las con estas tres situaciones nos permiten encontrar la ecuación de la línea recta. Y por así decirlo, cada una de ellas pues va a tener su propia ecuación. Por ejemplo, la de la ecuación de los dos puntos, pues va a ser así, ¿no? La ecuación de esa recta. Esta es la ecuación de la recta que pasa por los puntos P1 y P2. No importa quién sea el punto 1 o el punto 2, yo creo que eso ya lo sabemos. Mientras yo respete el orden, no va a haber ningún problema. Bien. Para la ecuación de la recta, conociendo un punto y su pendiente, pues la ecuación es así. ¿Sí? Obviamente aquí conozco un punto, que le estoy llamando punto 1, y conozco su pendiente. Y aquí podemos ver efectivamente que esto es la pendiente. Y para el tercer caso, pues la ecuación es exactamente la misma, nada más que ahora la pendiente pues la cambiamos por la tangente del ángulo. Aquí es cuando nos da un punto y el ángulo. El ángulo con la horizontal, muy importante, no es con la vertical, es con la horizontal. Bien. Ahora, de cualquiera de estas ecuaciones, cuando yo sustituyo los datos y hago operaciones,
generalmente lo que hago es despejar a y, porque es la variable dependiente. Y entonces voy a llegar a una ecuación que va a tener esta forma. Siempre que despeje yo a y en cualquiera de estas situaciones, voy a llegar a una ecuación de esta forma. Y esta ecuación se llama pendiente ordenada al origen. ¿Sí? Esta ecuación me está dando la pendiente y me está dando la ordenada al origen. Es decir, esta recta tiene pendiente m y pasa por el punto 0, b. ¿Sí? 0, b. Ok. Es la que comúnmente usamos. Otra, se le llama punto o pendiente ordenada al origen, o también se le puede conocer como forma ordinaria o forma canónica de la recta. ¿Sí? Ahora, cuando yo igualo con 0, es decir, todo el chorizo lo dejo en el primer miembro y en el segundo dejo 0, voy a llegar a algo como esto. Como esto. Y esta se llama forma general. Forma general de la ecuación de la recta. ¿Sí? Forma general. También tiene muchas aplicaciones, muchos usos. Bien. Ahora, cuando de la forma general yo dejo que en el segundo miembro me quede 1 y todo lo demás que tenga variables en el primero y le doy su manita de gato, a ver como la de sombra aquí, sombra acá, ¿sí o no? Luego, Sí, profe. que luego se la va a cantar su compañero. Me va a quedar una cosa como esta. Esta se llama forma simétrica. Forma simétrica. Ahora, hay otra forma que se llama forma normal. La forma normal no es muy común, casi no se usa. Pero al igual que estas diferentes formas, tienen información que proporciona. Son como diferentes facetas de la recta. Hagan de cuenta que aquí la recta me dice, mira, yo soy así de agradable y este es mi lado bonito y acá y acá. Y luego, cuando se pasa a esta faceta, la misma recta te dice, mira, este es mi lado serio y acá y acá y acá y acá. Y luego cuando la pones así, es la misma recta, pero te dice, mira, mi faceta inteligente es así y así y así y así, así. Pero es la misma recta. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando está de esta forma, me está dando la pendiente y donde corta al eje Y. Cuando está de forma simétrica, me está diciendo dónde intersecta a los ejes coordenados. Cuando está en forma simétrica, ya sé que va a cortar al eje X en el punto A, 0 y en el eje Y en el punto 0, B. ¿Sí? Y ustedes van a decir, bueno, ¿y la forma general qué me dice? Bueno, la forma general no es tan fácil, pero si tú despejas a la Y de la forma general, ¿estás de acuerdo que va a quedarte así? ¿Sí están de acuerdo que si yo despejo a B, a Y, me va a quedar así? Se lo estoy poniendo todo morado, ¿verdad? ¿Sí les gusta así o no? Sí, se ve bonito. No, se los voy a cambiar por naranja. ¿Sí se entiende o no? Sí. Entonces, Sí. si yo comparo esta, me doy cuenta que esta viene siendo la pendiente ordenada al origen. Por lo tanto, si me la dan en forma general, la pendiente va a ser menos A sobre B y la ordenada al origen va a ser menos C sobre B. Acuérdense que A pues, es el coeficiente de X, B el coeficiente de Y y C el término independiente.
¿sí? Y les digo que la forma normal casi no se usa. Lo que sí les puedo decir es que utiliza como información el ángulo que forma con la horizontal y el punto más cercano al origen. Más cercano al origen, que obviamente va a ser el punto que es perpendicular a la recta con el origen, ¿sí? Pero no es muy usada esta forma. Sinceramente no se usa. No se usa mucho. Pero, y creo que no viene ni siquiera aquí en el libro. Pero a ver, vamos a ver. Miren, por ejemplo, pues aquí está todo lo que comentamos, ¿verdad? Lo de la pendiente. Aquí podemos ver que la pendiente es positiva. Cuando va hacia abajo, la pendiente es negativa. Si es horizontal, la pendiente vale 0. Si es vertical, la pendiente es indefinida. Y luego, pues aquí están las ecuaciones. La ecuación de la recta, que es punto pendiente, la ecuación pendiente intercepto. Vean cómo el libro a la pendiente ordenada al origen le llama pendiente intercepto. Pero pues es lo mismo. Y luego aquí está la forma general. La forma general, y bueno, nos dice cómo sacar, aquí está, su equivalencia con la punto pendiente, ¿no? De que la pendiente es menos A sobre B y la ordenada al origen es menos C sobre B. Muy bien. Pues eso es lo de rectas. Ahora, una cosa también muy importante, pues es, por ejemplo, saber a qué nos referimos con función creciente y decreciente, que también es un tema muy importante. Decimos que una función es creciente en un intervalo si al aumentar x, acuérdense que x en el plano cartesiano aumenta hacia la derecha, ¿verdad? Aumenta hacia la derecha. Entonces, va a ser creciente si al aumentar x, es decir, si al moverme a la derecha, la función también va a aumentar el valor de y. O sea, va a ir hacia arriba. Entonces va a ser creciente en ese intervalo. Por el contrario, si al aumentar x, el valor de y disminuye, es decir, al aumentar x la función va hacia abajo, pues ahí va a ser decreciente en ese intervalo. ¿Por qué estamos hablando de intervalo? Porque hay funciones que pueden ser crecientes en una parte y decrecientes en otra. Por ejemplo, la función x cuadrada, que es una parábola, creo que están todos de acuerdo que es creciente en el intervalo de 0 a infinito, pero decreciente en el intervalo de menos infinito a 0, ¿no? Yo creo que eso es fácil darse cuenta, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, hay funciones que tienen esa característica. Como puede haber funciones que sean crecientes, luego decrecientes, luego crecientes de nuevo y luego decrecientes. ¿Sí? Hay funciones de ese tipo. Pero también hay funciones que siempre van a ser crecientes, no necesariamente líneas rectas. Por ejemplo, la función exponencial, que luego vamos a estudiar, es una función, bueno, exponencial positiva, siempre va a ser creciente, siempre, ¿sí? Por eso les digo, no necesariamente tienen que ser rectas, porque obviamente una recta cuya pendiente sea positiva, pues siempre es creciente. De la misma forma que si la pendiente es negativa, pues es decreciente. Pero hay funciones que no necesariamente son polinomiales y siempre son crecientes o decrecientes. Por ejemplo, les digo, la función exponencial positiva siempre es creciente. Lo mismo que la función exponencial negativa siempre es decreciente. Entonces, esas funciones que siempre son crecientes o siempre son decrecientes en todo su dominio, ya no en un intervalo, sino en todo su dominio, se dice que son funciones monótonas. Entonces van a ser funciones monótonas crecientes o monótonas decrecientes. Acuérdense que monótono pues tiene un significado pues que lo podemos aplicar, ¿verdad? Porque monótono es que siempre va a ser así.
Entonces, decir monótono creciente es decir que siempre va a ser así creciente. ¿Sí? Y monótono decreciente, pues que siempre va a ser así decreciente. Pues creo que esto sí se entiende, ¿no? Luego. Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, una cosa muy importante con las rectas en el plano es que a fuerzas va a haber tres situaciones que son que dos rectas en el plano o se corten, lo que significa que se cruzan, perdón, que se cortan, ¿sí? O que no se corten, ¿sí? No hay más. O sea, en el caso de dos rectas en el plano, va a haber dos situaciones nada más. Y esas dos situaciones son, se cortan, es decir, se intersectan, y... profe, sigue proyectando pantalla. Ok. Gracias. O no se cortan, que viene siendo, pues no se intersectan, ¿verdad? Obviamente. Eso es muy importante. No hay más. No hay más. Si no se cortan, hay otras dos posibilidades. Una posibilidad es que sean paralelas y la otra posibilidad es que sean coincidentes. Y decir que son coincidentes significa que son la misma recta, ¿sí? No hay más. Son dos situaciones y en una de ellas hay dos posibilidades, ¿sí? Eso se los comento porque pues es el tema que sigue. Y este tema se relaciona mucho con la posición que tienen las rectas en el plano. Y obviamente esa posición en las rectas, de las rectas en el plano, está totalmente determinada por su pendiente o por el ángulo que forman con respecto a la horizontal, porque recordemos que una es la otra prácticamente, ¿verdad? Estamos diciendo que la pendiente es la tangente de ese ángulo de elevación que forma la recta con respecto a la horizontal. Entonces, estas situaciones van a depender de eso, de la pendiente, pero directamente también podemos decir que es del ángulo. Ahora, ¿qué significa que se corta? Bueno, voy a empezar por esta. ¿Qué significa que no se corta? Que no se cortan significa que pueden ser paralelas o pueden ser coincidentes. Por ejemplo, estas dos rectas son paralelas. Generalmente las rectas se representan con letras mayúsculas y obviamente para diferenciarlas le ponemos un subíndice. Entonces aquí podemos decir que la recta 1 es paralela con la recta 2. Y el concepto de paralelismo fundamentalmente es que tienen la misma inclinación con la horizontal. Tienen la misma inclinación con la horizontal. O sea, este ángulo y este ángulo son iguales. Tienen la misma inclinación. Y por lo tanto tienen la misma pendiente. Es decir, la pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo son coincidentes? Son coincidentes cuando una recta está encima de otra. Es decir, podemos pensar que es la misma recta. Ahora, dos rectas, ¿pueden ser la misma recta?
porque esto como que estaría violando el axioma reflexivo, de la propiedad reflexiva. La propiedad reflexiva, o el axioma de la reflexividad en matemáticas, es que un número es igual a sí mismo. Ese es un axioma. No puede ser que un número sea igual a otro. Un número es igual a sí mismo. Entonces, esto estaría violando el concepto de reflexividad. No lo estaría violando. Sin embargo, sería un caso muy particular. Por ejemplo, vamos a suponer que una recta en forma general, supongamos que L1 es 2x más y igual a más 4 igual a 0. Estoy poniendo la forma general. Y la recta 2 es 4x. Bueno, va a ser 5x más 5 medios más 10 igual a 0. ¿Qué podemos observar de estas dos rectas? Lo que podemos observar es que la recta 2 es 2.5 la recta 1. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Observen cómo la recta 2 la obtengo al multiplicar por 2.5 a la primera. 2 por 2.5, 2x por 2.5 me da 5x. Y por 2.5 me da 2.5y o 5 medios. Me faltó la y. Y 4 por 2.5 me da 10. ¿Sí están de acuerdo o no? Sí. Sí. Igual, 0 por 2.5 pues me da 0. Entonces, estas dos rectas son múltiplos escalares. Una es un múltiplo escalar de la otra. Matemáticamente pareciera que son diferentes. Sin embargo, son geométricamente la misma recta. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. De hecho, vamos a graficar. A ver, todavía tenemos tiempo. No, ya no. Ya son las 5. A ver, mañana continuamos con esto. Graficamos estas dos rectas para que vean que van a ser coincidentes. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarle aquí. Que pasen excelente tarde. Fue un placer estar con ustedes. Dios mediante, mañana continuamos. El placer es nuestro, profe. Igualmente, profe. Que Nos tengamos vemos, una Gracias a mañana. ustedes. Mañana, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe. Adiós.